que abras tu Biblia conmigo ahí en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 11. Quiero predicarte hoy un sermón y espero que sea de bendición. Marcos capítulo 11. Se cuenta la historia de un profesor de secundaria que había sembrado piñas en un terreno de su propiedad. Y cuando el profesor recogió la cosecha de piñas, él hizo un experimento. Él estaba viendo con sus alumnos el tema de las relaciones sociales. Así es que él había notado como entre sus alumnos había varios que no se llevaban bien, había varios que eran amigos antes y de pronto se habían dejado de hablar. Notó que había ciertas rivalidades y ciertas cosas negativas en medio de su grupo de clases. Así que un día los invitó él a su terreno. Las piñas ya estaban para ser cosechadas y les dijo: les voy a regalar unas piñas a todos ustedes. Y los alumnos se pusieron muy contentos y él les dijo: pero vamos a hacer algo, y este trabajo que yo les voy a encargar, este trabajo va a ser la calificación de todo el semestre, así es que necesito que todos participen. Y el maestro les dijo lo siguiente: ustedes pueden agarrar piñas, se las regalo, pero ustedes van a tomar una piña por cada persona a la que ustedes odian, o por cada persona a la que ustedes les caen mal, o cada persona que los ha ofendido. Van a agarrar una piña, le van a escribir el nombre de esa persona en la piña. Así es que junten las piñas que necesiten, no importa cuántas sean. Si ustedes odian a mucha gente, está bien, agarren cada uno su piña y escriban el nombre de la persona a la que ustedes odian o que le guardan algún resentimiento. Al principio los muchachos se emocionaron y hubo quienes agarraron 2, 3, 5, 7 piñas y empezaron a poner el nombre del compañero que les había hecho alguna vez algo que los había ofendido. Alguno le puso el nombre del profe, otros pusieron el nombre de uno de sus primos, el nombre de su papá, algunos de ellos, y juntaron varios, cada quien juntó sus piñas. Ya al final que todos los alumnos habían recolectado las piñas del resentimiento, el maestro les dijo algo: muy bien, ya recogieron las piñas, ahora la tarea es esta: echen las piñas en la mochila, vámonos de regreso a la escuela. Bueno, no hubo mayor contratiempo, iban con sus piñas los muchachos, bromeando entre ellos. Algunos llevaban una mochila muy pesada, otros una mochila ligera porque habían tomado 1 o 2 piñas. Y cuando llegaron de vuelta, el profesor les dijo: bien, el trabajo de este semestre va a consistir en lo siguiente: ustedes van a andar cargando esas piñas todo el tiempo en el que sea necesario. Van a poder sacar esas piñas hasta que hayan perdonado a la persona que trae el nombre que está escrito en cada una de esas piñas. Los alumnos se miraron uno al otro. Eso ya no les parecía tan divertido y no pensaron que el maestro estuviera hablando en serio. Y él les dijo: es en serio, esta es la calificación que voy a tomar para su semestre. Entonces, algunos inmediatamente fueron a pedir disculpas, a reconciliarse, a pedir perdón con la persona que habían ofendido, pero otros se negaban. Otros decían: no, a fulano de tal yo no lo puedo perdonar, no lo quiero perdonar, me ha hecho muchas cosas,
ha hecho cosas muy malas conmigo, lo odio o la odio, porque había alumnos que odiaban, familiares y gente que les había hecho mucho daño en el pasado. El asunto es que los días iban transcurriendo y los que se negaban a perdonar andaban cargando las mochilas. Cada que llegaban al salón, el maestro revisaba si ahí venían las mochilas, las piñas dentro de la mochila. Y pasaba el tiempo y esas piñas empezaron a descomponer, empezaron a sacar el líquido ese que ya ves cuando una piña se empieza a descomponer, empezaron a sacar ese líquido, manchaban las mochilas de los muchachos, empezaron a escurrir, olían mal, había algunos que iban con la mochila y las moscas iban detrás de ellos. Ya no era divertido. Era algo que les estorbaba, era algo que olía mal, era algo que de alguna manera les estaba haciendo la vida pesada. Ya al final, solamente 2 o 3 eran los que persistían. Y el profesor al final les dijo: miren, este trabajo que yo les encargué ilustra un poco lo que significa el resentimiento, el rencor. Cuando nosotros guardamos rencor a alguien, es como guardar fruta podrida en una mochila que vamos cargando por todas partes a donde vamos. Es algo que nos estorba, que nos pesa, que nos hace ver mal, que nos hace tener otro tipo de contratiempos, como el mal olor, como el mosquerío, y solamente podemos ser libres de esa carga cuando soltamos a aquellas personas que nos han hecho un daño en el futuro. Dice, esta ilustración de la fruta podrida describe el daño que le hace a una persona retener la ofensa. Mira, hermano, descubrimientos médicos recientes han demostrado el efecto dañino en el organismo de una persona rencorosa. Hay ciertas enfermedades que se producen con mayor facilidad en el organismo de una persona que guarda rencor, de una persona que odia. Esto no lo dice ningún pastor, lo dicen médicos, gente que ha investigado este campo de la medicina moderna, y hay ciertas enfermedades como el lupus, algunos tipos de cáncer, la artritis, la arteriosclerosis, ahora no traje la enciclopedia médica, el dolor de huesos, ciertas cosas que traen una enfermedad a aquellas personas que guardan rencor. Ahora escucha, hay un efecto incluso físico. El cuerpo de personas que guardan rencor tiene mucho que padecer, pero no solamente el cuerpo de la persona, hermano, también la vida espiritual de una persona se ve afectada cuando guarda rencor contra alguien. Te voy a decir de qué manera. Cuando una persona se niega a soltar a su ofensor, la oración de esa persona se ve bloqueada, no hay respuesta a estas oraciones. Es como si se levantara un muro entre Dios y esa persona, porque esa persona retiene un rencor en su vida. Ahora yo quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, en los versículos del 25 al 26. Yo sé que hoy Dios va a hablar a los corazones, yo lo sé, que Dios hoy va a hablar a la vida de gente. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en el cielo los perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Te quiero predicar este sermón, fruta podrida. Y mira, tú puedes ver una imagen. Estos al principio eran duraznos, maduros, sabrosos, rojos.
Pero el paso del tiempo hizo que estos duraznos comenzaran a descomponerse, no cumplieron su propósito. Nadie pudo saborearlos, nadie pudo disfrutarlos, aunque para eso estaban. ¿Qué fue lo que ocurrió? El tiempo pasó y empezó a descomponer lo que originalmente iba a ser algo para disfrutar. Y quiero hablarte acerca del origen de la ofensa. Mira, hermano, si somos honestos, vivimos en un mundo caído y aún nuestra naturaleza como seres humanos es una naturaleza corrompida por el pecado, por el egoísmo. Siempre, hermano, cualquiera, quien quiera que tú seas, vamos a entrar en conflicto con otras personas. No importa quién seas tú, no importa dónde vivas, no importa lo que te dediques, no importa cuántos años de cristiano lleves, no importa, es más, tu temperamento, porque ya sabes, hay personas que son muy tranquilas, más tranquilas que otros, que diríamos uno no se meten con nadie, son muy introvertidos, pero al final el choque con otra persona siempre va a ser inevitable. Eso es parte de la situación en un mundo caído. El choque, el conflicto va a ser inevitable. El conflicto puede ocurrir en tu casa, puede ocurrir en tu trabajo, puede ocurrir en tu escuela, puede ocurrir en la iglesia. En donde hay gente, hermano, hay problemas. Siempre es esa la constante. Vamos a ofender a otros y otros nos van a ofender a nosotros. Esa es parte del mundo caído. La ofensa puede ser de palabra, que alguien diga algo que te lastime, que te incomode, que te haga enojar. Puede ser de hecho, puede ser por omisión, que alguien no te considere, que alguien te haga a un lado, que alguien muestre ingratitud contigo. Puede ser por dicho, que alguien hable mal de ti a tus espaldas o delante de ti mismo, y cuando tú miras o escuchas lo que otra persona está haciendo contigo, va a haber una ofensa. Hermano, la ofensa es parte de la convivencia humana. No es que así fue diseñado en el principio. Me refiero a que estas son una de las consecuencias de vivir en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, con seres humanos llenos de egoísmo. Porque, escucha, si somos honestos en esta tarde, tú y yo somos egoístas. Tú y yo somos egoístas. Y la persona que está a tu lado también es egoísta. Amén. Todos compartimos esa característica. No hay alguien que pueda decir, no, es que yo soy la víctima, todos me ofenden a mí y todos se meten conmigo y la culpa la tiene otra persona. No, nosotros también tenemos una parte de culpa. Ahora escucha, hermano. Como te decía yo hace un momento, esto puede suceder en cualquier ámbito de la vida. En tu casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice que todos ofendemos muchas veces. Todos. Ahí no dice nada más algunos, ahí no dice nada más las mujeres o nada más los hombres. Dice todos ofendemos muchas veces. No una, no dos, muchas veces. Ahora también hay que traer algo aquí en este contexto. Hay ofensas que son reales, que uno puede mirar, que uno puede estar conociendo de primera mano, y hay ofensas que son imaginarias. Gente, ya sabes, que ha sido muy dañada en su interior y que mira a un grupo de personas platicar entre ellos y reírse y dice, están hablando mal de mí.
Sí, seguramente están volteando para acá. Seguramente me están diciendo algo malo de mí. Es una ofensa que esa persona ya recibió, aunque no sea real. La persona que tiene daños en su propia mente o que ha sido muy dañada en sus emociones durante tiempo prolongado, tiene ese tipo de reacción. Se cuenta de la historia de un hombre que reaccionaba así. Cualquier persona que medio lo miraba, él ya se imaginaba que lo estaban ofendiendo. Y un día fue con uno de sus amigos a un juego de fútbol americano. Y están ahí en el estadio apoyando a su equipo favorito. Y ese hombre era la primera vez que iba a un partido de fútbol americano. Y cuando miró que en el campo de juego el equipo contrario empezó ya sabes que se reúnen y hacen su estrategia así entre ellos, y cuando los miró a lo lejos dijo: están hablando mal de nosotros, porque ya había algo que había sido dañado en su mente. No escucha, hermano. Así como hay ofensas reales y ofensas imaginarias, hay ofensas intencionales y ofensas que no se hacen de manera intencional. Ya sabes, a veces uno por ignorancia puede decir algo que ofendió a otra persona, pero uno no tenía esa intención de ofender. Ahora necesitamos traer este contexto a lo que estamos hablando, porque debemos aprender a distinguir la ofensa real de la ofensa imaginaria, así como también debemos aprender a distinguir la ofensa que se hace con intención y la ofensa que se hace sin intención de herir. Pero sea como sea, ya sea real o imaginaria, ya sea intencional o no, la mayoría de las ofensas va a lastimar el corazón de aquel que las recibe. Escucha la palabra que te estoy hablando: recibir la ofensa. Es como cuando alguien te lanza una bomba y tú la cachas, la recibes, la estás acogiendo. La ofensa, sea real o sea imaginaria, sea intencional o no intencional, van a lastimar el corazón de quien las recibe. Y una ofensa que no ha sido tratada, que no ha sido procesada, es como la semilla de una fruta que con el paso del tiempo se va a descomponer, va a comenzar un proceso de corrupción, de descomposición dentro del corazón, porque ahí es donde se reciben las ofensas, hermano, en el corazón. No se reciben en ninguna otra parte de nuestro ser. Tú necesitas entender esto. Por eso es que nos duele cuando alguien nos ofende. No es un golpe físico, no es una bofetada, no es una patada, no es un gancho al hígado, pero al final hay un dolor en el corazón. Ahí es donde se planta esa semilla, que es una fruta que con el paso del tiempo se va a pudrir. Y si estoy hablando de fruta, es como para entrar en sintonía con la ilustración de la historia que te contaba en un principio. Ahora escucha, la ofensa es una especie de quiste, como un tumor maligno que se instala en el corazón de una persona. Ahora necesitamos hablar aquí. Yo no estoy hablando aquí de otra cosa, sino de algo muy real. Todos ofendemos y todos hemos sido ofendidos. Probablemente ya tú has recibido ofensas. O probablemente en este día tú has ofendido a alguien. Probablemente hay algo que Dios está queriendo tratar hoy en tu corazón. Yo te decía, la ofensa es como un quiste maligno, un tumor que se arraiga en el corazón y que si no se trata, no se extirpa a tiempo, va a comenzar a dañar otras partes de nuestro ser. Como te decía hace un momento respecto a las enfermedades que vienen como consecuencia de el resentimiento. Mira
dice Proverbios capítulo 18. Ve conmigo al libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 18. En el versículo 19, ve lo que está hablando hoy la Escritura. Proverbios 18, versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas, o sea, las peleas de los hermanos, son como cerrojos de alcázar. Ahora, ve lo que está diciendo aquí la Escritura. No está hablando de un extraño ofendido, no está hablando de una pelea entre gente extraña, está hablando de hermanos. Pueden ser hermanos en la carne, pueden ser hermanos en la iglesia, puede ser alguien muy cercano a ti, porque una de las características de la ofensa, como decíamos hace rato, es que es general. Tú puedes ofender a la gente más cercana a ti, a la gente a la que amas, a la gente a la que tal vez de manera consciente tú no les harías daño. Pero la ofensa, hermano, puede provocar ese tipo de conflictos entre hermanos. Ahora, probablemente la historia que mejor ilustra a hermanos separados por el odio, por el conflicto, probablemente es la historia de Jacob y Esaú. Tú conoces un poco la historia. Jacob ofendió a Esaú, Esaú se sintió engañado, Esaú se sintió robado, traicionado por su propio hermano, y créeme, eso para Esaú fue una ofensa que él retuvo en su corazón por mucho tiempo. Génesis capítulo 27, versículo 41. Ve lo que dice la Escritura. Estas son las palabras de un hermano ofendido. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob. Ahora escucha que está hablando de su propio hermano. De hecho, ellos eran gemelos, habían crecido juntos, probablemente el mismo cuarto, los mismos juguetes, crecieron los mismos juegos de niños, de adolescentes, probablemente tenían esas pláticas, porque ya sabes, cuando hay una diferencia grande entre hermanos en cuanto a la edad, tal vez no haya una comunión o una relación tan estrecha como cuando ellos son prácticamente contemporáneos. Jacob y Esaú eran contemporáneos, eran gemelos, nacieron el mismo día. Ellos crecieron juntos, cada uno tenía su propia personalidad, pero crecieron juntos, eran hijos únicos. No había otro hermano que en donde tal vez Jacob ahora buscara hacer roncha con otro de sus hermanos. No, ellos eran solos, pero Esaú recibió una ofensa que le hizo Jacob, y dice la palabra de Dios: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, escuchen dónde está hablando, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Él no lo está diciendo con la boca, nadie lo está escuchando. Aquí el Espíritu de Dios nos está revelando un pensamiento que ha surgido en la mente, en el corazón de Esaú. Pero mi papá se va a morir y yo voy a matar a mi hermano. Ahora él está deseando que su padre muera, no tanto por odio a su padre, sino dice: ahorita yo no quiero causarle un mal a mi papá, pero cuando mi papá se muera, me las va a pagar. Me las va a pagar Jacob, lo voy a matar. Escucha lo que puede hacer eso, puede romper una ofensa no tratada, puede romper las mejores relaciones, puede romper las mejores amistades, puede romper el mejor compañerismo, puede romper el mejor matrimonio. Escucha de lo que estamos hablando en esta hora, hermano. Una ofensa no tratada puede romper las relaciones más íntimas, más estrechas, más del corazón. Y probablemente uno no diga nada,
con la boca, como Esaú, pero en el corazón dice: me voy a desquitar. Oh, nada más estoy aprovechando, esperando la oportunidad y voy a tomar desquite. Ahora escuchen, no quiero ir a mi segundo punto: estorbos en la oración. La oración tiene sus propios estorbos. ¿Sabías eso? No se trata solamente de venir y adorar al Señor y decir: oh, bueno, yo ya estoy orando. No. Tenemos que aprender algo. La oración tiene sus propios estorbos y necesitamos conocer esta realidad, que la oración tiene sus estorbos, porque si no conocemos esta realidad, podemos estar pasando tiempo en oración y nuestra oración no va a ser escuchada porque hay algo que la bloquea. Hay un muro que no deja subir tu oración, un muro que está deteniendo el avance de tus oraciones, y el resentimiento, el rencor, el odio hacia otras personas es un muro formidable para la oración. Y cuando digo formidable, lo digo por lo imponente, por lo grande. Créeme, el odio, el resentimiento, la falta de perdón son un muro infranqueable para la oración. No importa lo elocuente que seas en tus oraciones, no importa el tiempo que pases orando, digas: hermano, yo oro 2 horas todos los días. Las oraciones tienen sus propios bloqueos. De hecho, en nuestro texto principal, el Señor Jesucristo está hablando de uno de esos bloqueos a la oración, y es precisamente la falta de perdón. ¿Recuerdas nuestro texto de esta tarde? Cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Mira, cuando llegamos al área de la oración, venimos como hijos. Acuérdate, el pecado nos hace enemigos de Dios. La sangre de Cristo nos hace hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a la oración cargando nuestra mochila, nuestro costal de fruta podrida, hay algo que está enrareciendo el ambiente de la oración. Hay un olor fétido, hay una carga pesada en tu espalda. Estoy hablando figurativamente. Hay algo que está impidiendo esa comunión con Dios. Y dice: si tú no perdonas a tu hermano, aunque estés orando, dice el Señor, Dios no te va a escuchar, no va a perdonar tus ofensas. Ahora ve en esta hora, hermano, necesitamos conocer cuáles son los estorbos a la oración. Hay algo que a mí me sorprendió desde las primeras veces que yo estuve en una cruzada de milagros. Cuando yo miraba que el pastor Mitchell o algún otro pastor que estuviera dirigiendo una cruzada de milagros, pasaba gente que oraba por ellos, enfermos, para recibir sanidad, y algo que llamó mi atención desde los principios fue que cuando se escuchaban testimonios, ya sabes, el pastor viene, ora por los enfermos y pide testimonios: ¿quién de ustedes ha sido sanado? Y había manos que se levantaban, gente que daba testimonio, gente que decía: no, ya no me duele, ya estoy sano, ya me estoy mejor, y bajaban. Pero había personas que no. Y el pastor Mitchell preguntaba: hey, ¿odias a alguien? Ahora, yo al principio no entendía mucho esa pregunta. ¿Qué tenía que ver si esa persona odiaba a alguien con que no recibiera su sanidad?
pastor Torres o algún otro que vi en las cruzadas de milagros, decía, ¿tú tienes resentimiento contra alguna persona? Era una pregunta. Y la persona que no había recibido su sanidad por lo general decía, sí. ¿A quién odias? Y hablaban de gente, de sus esposos, de sus papás, de sus hijos, de personas que los habían dañado en el pasado. Y el pastor les decía, tú tienes que perdonar, quieres recibir tu milagro, tú necesitas perdonar. Ahora yo te decía, no conectaba, no sabía qué se relacionaba una cosa con la otra. Con el paso del tiempo lo entendí. Cuando nosotros oramos y no estamos perdonando de todo corazón a aquel que nos ha ofendido, a aquella persona que nos ha dañado, Dios no nos va a escuchar. Debe haber un rompimiento de ese bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a perdonar a quien nos ha ofendido, de alguna manera estamos reteniendo algo que le corresponde a Dios, y también no estamos correspondiendo al perdón que hemos recibido de Él. Escucha, cada una de las cosas que como cristianos recibimos, sea sanidad, sea liberación, sea un milagro, sea cualquier cosa, todo tuvo principio en la redención. Ahí tuvo principio todo aquello que disfrutamos. ¿Qué quiero decir con redención? El perdón de pecados. Redención quiere decir pagar la deuda de alguien más. Todo lo que podemos disfrutar, un milagro, una sanidad, una respuesta, todo tuvo comienzo con la redención, es decir, con el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros venimos delante de Dios y nos negamos a soltar y nos negamos a perdonar, ahí entonces Dios cambia la actitud y dice, no puedo escuchar tu oración, no voy a escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque tú te estás negando a soltar a alguien, y porque tú deberías actuar como yo actué contigo. Yo a ti te perdoné muchas ofensas. Oh, ¿recuerdas cómo me ofendiste tú? Yo también recibí esas ofensas, pero yo decidí perdonarte. Ahora, el Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, Él cuenta una historia muy ilustrativa de lo que acabo de decirte. Ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 18, en los versículos del 23 al 35. Ve lo que está diciendo aquí el Señor. Pon mucha atención, porque esta historia ilustra muy bien la verdad bíblica de la que te acabo de hablar. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35, dice de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, muchísimo dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Escucha, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos, un compañero suyo, que le debía 100 denarios, una bicoca, hermano. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Llamándole su señor, le dijo:
siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y si alguno dijere, el Señor está hablando en sentido figurado, lee el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice, así va a ser mi Padre con ustedes. Ahora ve a estos dos personajes. Uno con una deuda impagable. Así era la deuda tuya y mía con Dios, impagable. ¿Con qué le pagábamos a Dios? Ponte a pensar, ¿con qué le pagábamos a Dios todas las ofensas que le hicimos y que al día de hoy le hacemos? ¿Con qué? ¿Con cuánto dinero? ¿Con cuántos años de prisión? ¿Cómo le pagas a Dios todas las ofensas que le has hecho? Y cuando venimos al altar y cuando nos postramos y le pedimos, Señor, perdona mis pecados, oh Señor, por favor, dame una segunda oportunidad. Y el Señor dice, está bien, te perdono. Y dice que este siervo salió, acababa de salir de la iglesia. Acababa de salir de la iglesia, porque ahí es donde el Señor lo está perdonando, y que se encuentra con uno que le debía 100 denarios, que lo había hecho enojar hace ratito. Se enojó con uno y lo agarra del pescuezo, lo empieza a jalar y lo empieza a sacudir. Ahora sí me vas a pagar todo lo que me debes. El otro le dijo, no, cámara, carnal, discúlpame, sí, te ofendí, perdóname, mira, me agarraste en un mal momento, o no lo quise decir, o mira, dame chance. Y dijo, no, ahora me pagas lo que me debes. Y dice, lo metió en una cárcel. Esa cárcel, curiosamente, ¿sabes cuál era? Su propio corazón. Esa era la cárcel, ahí dentro estaba pudriéndose, no la persona como tal, el rencor. Y dice la Biblia que el Señor de este amigo escuchó la historia, porque Dios conoce nuestras historias. Él no necesita que nadie vaya a decirle, Él conoce nuestras historias. Y dice que lo mandó a traer y le dijo, mira, ni buenas tardes, le dijo. ¿Sabes cómo lo recibió? Siervo malo. ¿Qué no cuando tú me suplicaste yo te perdoné? Sí, Señor. Y entonces no debiste haber tú hecho lo mismo con aquel que te ofendió. Dice, métalo a la cárcel. Ahí también va a estar que pague todo lo que debe. ¿Cuánto pagas? O pagamos, si cualquier, todo lo que debemos. Dice el Señor, así hará mi Padre con todos ustedes cuando no le perdonen a su hermano sus ofensas. De todo corazón, porque podemos perdonar de dientes para afuera. Acá pon atención en esto, si no perdonan de todo corazón, dientes para afuera, así. Ya, a ver, reconcíliense en esta mano. Te perdono. Hermano, de todo corazón. Ahora, ¿se te hace complicado perdonar a la persona que te ha herido? Nadie está diciendo que sea fácil. Perdonar es una de las cosas más difíciles. Pero negarse a perdonar es peor, es más difícil todavía. Es cargar ese costal de fruta podrida en la espalda, llevar la carga, soportar la peste, soportar las moscas, soportar la incomodidad, porque odiar a alguien no es nada cómodo, nada cómodo. Yo te lo digo por experiencia propia.
Oh, escuchas el nombre de la persona, te acuerdas de esa persona. Oh, y sientes cómo se te revuelve el estómago. Y dices, oh, cómo me gustaría darle una probadita de ese chocolate. Es una tortura. Es una tortura. Mira, la otra persona puede estar como si nada, porque recuerda lo que te dije hace un momento. Ni siquiera te estoy diciendo que la otra persona es la mala. A veces hay ofensas que son sin intención o son imaginarias, y la otra persona puede estar, dijera yo, con su pecho sano, en su inocencia, y tú por dentro te estás pudriendo junto con la fruta. Ahora escucha, hermano, aparte del daño que nos hacemos, y como mirábamos hace un momento, cuando nos negamos a perdonar, nosotros mismos estamos cerrando la puerta al trono de la gracia. Nota lo que te estoy diciendo. El trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, algo que no merecíamos. Merecíamos un castigo, pero nos dieron algo bueno en lugar de un castigo. Entonces, cuando uno se niega a perdonar, estamos cerrando la puerta al trono de la gracia. Retoma conmigo el texto de Proverbios 18, el versículo 19 que mirábamos hace un momento. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué es un cerrojo? ¿Qué no es aquello, una cerradura? ¿Qué no es aquello que usamos para asegurar una puerta que no se abra? ¿No es eso un cerrojo? Dice, las peleas entre hermanos son como un cerrojo. Cierras las puertas a las oraciones, bloqueas la respuesta a tus oraciones, tú mismo estás poniéndole la llave. Las contiendas entre hermanos son como cerrojos. Cierran, bloquean el acceso al trono de la gracia, bloquean el acceso a que tus oraciones sean escuchadas. Y acuérdate lo que te dije, no importa si tú hablas muy elocuentemente en tus oraciones, no importa si oras en lenguas, no importa si te la pasas 2 horas orando. El Señor dijo un día, si tú estás en el altar y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano, y después ven y presenta tu ofrenda. Ve, antes de seguir, mejor quítale el cerrojo, quítale la cerradura a la llave, porque si no, en vano vas a ofrecer algo delante de Dios, no va a ser tomado en cuenta. Antes de que presentes tu ofrenda, ve, abre la puerta, quítale la llave a lo que está bloqueando tu oración. Perdonar, hermano, no es sencillo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero perdonar es la única opción para que tú te quites de la espalda esa carga pesada y apestosa. Es la única opción, no hay otra. ¿Y sabes qué es lo curioso de esto? Que nadie más puede ayudarte. Perdonar es una decisión personalísima. Nadie puede perdonar en tu lugar, hermano. Nadie puede perdonar en tu lugar. Hay cosas que podemos hacer en lugar de otros. Por ejemplo, orar. Tal vez hay gente que no quiere nada con Dios y tú estás orando por ellos. Y tú estás haciendo algo a favor de esa persona. Tal vez esa persona vive sumida en el pecado, no quiere saber nada de Cristo, pero tú estás haciendo algo por él, estás orando por esa persona. Pero tú no puedes perdonar en nombre de esa persona. Tú no puedes perdonar a aquel que ofendió a esa persona y decir, bueno, yo lo perdono en su lugar. No se puede. No se puede.
No podemos ayudarte a perdonar. Esa es una decisión personalísima. Y también es cierto, nadie te puede obligar a perdonar. No es el yo no lo perdona, no. Es una decisión, es una elección, es personal. No, nadie lo puede hacer en tu lugar y nadie te puede obligar. Porque un perdón obligado, hermano, no es perdón. Tampoco podemos perdonar de dientes para afuera, de palabras, sí, está bien, te perdono. Ahora, cuando estoy hablando de perdonar, no te estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con la otra persona. No te estoy diciendo que debes ceder a todo lo que la otra persona dice o hace. No, simplemente soltar ese derecho que tú tendrías de pagarle con la misma moneda, de desquitarte, de hacer lo que la justicia dice. Es renunciar a ese derecho y dejarle paso a la justicia de Dios, porque Dios es justo. Cuando Él nos dice perdona, es porque ahora le estamos dando el lugar a Él como juez. El juez es Él, y créeme, es un juez justo, imparcial, que conoce los corazones, que él pesa las intenciones. Tal vez tú en un momento de coraje, no, yo lo mandaba a la silla eléctrica, yo lo ahorcaba, yo lo quemaba con leña verde, pero nosotros lo haríamos en nuestra ira. Acuérdate, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros lo haríamos en un arranque de emoción y tal vez mañana ya estaremos diciendo, no, creo que sí me pasé, no era así, no era para tanto. Cuando Dios dice, déjame a mí la venganza, yo soy el juez, es porque Él es sabio, justo, no se deja llevar por las emociones, no es parcial con nadie, Él es imparcial. Esa es la ventaja de un Dios justo, que Él no se deja llevar por uno o por otro. Él obra con justicia, hermano. La venganza nubla nuestra capacidad de mirar. Quiero despedirme o cerrar más bien con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20. Romanos 12, del 19 al 21 vamos a leer. Mira lo que dice la palabra de Dios, y con esto ya casi estamos cerrando. Romanos 12, del 19 al 21. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perdonar no significa estar de acuerdo con la otra persona. Perdonar significa, ¿sabes cuándo tú podrías decir, he perdonado a esa persona? Tú mismo estar convencido en tu corazón. Aquí la Biblia nos lo está diciendo. Cuando pudiendo hacerle un mal, le haces un bien. Dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Cuando pudiendo hacerle un mal, tú no dices, ahora sí, porque mira, voy a comer mi taco aquí delante de ti, para que se te antoje. Está bien rico, ¿quieren otro? No, menos tú no. ¿Quieren? Les invito uno a todos. No. Estoy hablando en un sentido figurado. Te invito. Cuando alguien ha perdonado así, de decir, pudiendo haberle hecho un mal, opto por hacerle un bien, tú puedes decir, vente lejos ese costal de fruta podrida. Ya no lo ando cargando. Soy libre.
Soy libre, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahí podemos hablar de muchas cosas, tal vez de juicio de parte de Dios, tal vez de algo que haya en su pensamiento, no lo sé. Mientras tanto, la carga es para Él, no para ti, sobre la cabeza de Él, no sobre la tuya. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Una de las consecuencias, hermano, de vivir en un mundo caído y con una naturaleza corrupta es la realidad. ¿Por qué es una realidad? Que todos ofendemos y también todos somos ofendidos. Esa es una realidad, no es una suposición, no es algo que nos imaginamos, no, todos somos ofendidos. Haz un recuento de este día. Probablemente tú has ofendido a alguien, o probablemente alguien te ofendió, o ayer, o la semana pasada, o hace 10 años. Todos somos susceptibles a ser ofendidos y a ofender. Y aunque no es lo ideal, es parte de la vida en un mundo caído. El problema con eso es que la ofensa puede volverse algo que empieza a descomponerse dentro de nosotros cuando no la procesamos correctamente. ¿Sabes de qué modo una fruta no se pudre tan rápidamente como cuando está expuesta al ambiente? Cuando es procesada, ya sea metida en algún tipo de conservador, congelada, licuada, molida, etc., esa fruta puede aguantar un poquito más de tiempo. E insisto, estoy hablando en un sentido figurado. El problema, hermano, es que cuando esa fruta no se procesa y deja que el tiempo solamente transcurra, va a empezar a descomponerse, va a empezar a generar mal olor, mal aspecto, gusanos, moscas, insectos de toda clase. Bien, así es la ofensa que no es procesada. Con el paso del tiempo empieza a generar toda clase de males para aquel que la tiene en el corazón. Cuando Dios nos dice, perdonen para que ustedes mismos sean perdonados, créeme, ese es un muy buen consejo de Dios. Perdonen, porque el daño no se lo están haciendo a otra gente, el daño se lo están causando a ustedes mismos, a su cuerpo, a su alma, a su espíritu. El cuerpo se enferma a causa del resentimiento. El espíritu se enferma a causa del resentimiento. Hay un bloqueo a nuestras oraciones. Las oraciones tienen sorbos, hermano. Y uno de los más fuertes es la falta de perdón. Las peleas, los rencores, las ofensas no procesadas, dice la palabra de Dios, son como un cerrojo. Cierran una puerta y cierran la puerta más importante, la puerta que siempre deberíamos tener abierta, la puerta de la gracia. Porque en la gracia nosotros, en el trono de la gracia nosotros hallamos perdón. Pero ¿cómo vamos a llegar al trono de la gracia a pedir perdón, a pedir socorro, a pedir auxilio, cuando nosotros mismos tenemos agarrado a gente? Oh, y decir, me hagas para pagar. Oh, me voy a desquitar. Oh, no lo perdono. Ojalá él le vaya peor. Ojalá ella le vaya así. Ya sabe. El Señor Jesús fue muy claro cuando dijo, si ustedes no perdonan de todo su corazón, mi Padre tampoco los va a perdonar a ustedes. Escucha, no estamos hablando de algo menor. Estamos hablando de que el cielo se nos cierra. Se nos cierra, hermano.
¿Y por qué razón Dios actúa así? O sea, porque yo te perdoné una deuda más grande cuando me suplicaste. Una deuda que no me ibas a poder pagar. Jamás. Yo tenía todo el derecho de arrojarte al infierno. Pero me suplicaste y yo te perdoné. Perdonar es una elección, hermano. Una elección muy personal. Nadie nos puede obligar a perdonar. Yo no lo puedo obligar a perdonar a usted. No lo puedo obligar. Es algo que usted decide hacer. Y del mismo modo, perdonar es algo que nadie más va a poder hacer por usted. Usted es el que tiene que dar el paso. Probablemente a la otra persona no le interese su perdón, probablemente a la otra persona no le importa si usted la perdona o no. Usted decida perdonar, porque cuando usted decide perdonar, usted es el que es libre. Usted es el libre. Hoy quiero hacer un llamado en esta hora para todos aquellos que guardan en su corazón una ofensa. ¿A quién les hablo? A todos, a gente que conoce de Dios y gente que no conoce de Dios. Tal vez tú tienes en el corazón un resentimiento o muchos resentimientos contra personas, contra gente que te hizo daño, que te lastimó, que te ofendió, que te desgració la vida. Porque no todas las ofensas son iguales. Hay ofensas que son muy terribles, que pueden desgraciar una vida. Y puede ser que ese daño te lo hayan hecho hace poco o hace mucho. Pero yo creo que hoy Dios está hablando acerca de reconciliación. ¿Sabes cuál es el ministerio nuestro? El ministerio de la reconciliación. Yo hoy quiero que el Espíritu Santo hable a tu vida y te muestre ahí en tu corazón, en tu interior, en tu mente. Nadie te está viendo. Solamente Dios y tú conocen eso que hay en el corazón. Solamente Dios y tú. Y tal vez te está trayendo Dios a la mente esas imágenes, esos recuerdos. Y hoy te está diciendo, perdona, suelta ese costal. No te haces ningún bien llevándolo por todas partes. Perdona, yo quiero perdonar, yo quiero que seas libre, yo quiero bendecirte, quiero que tus oraciones lleguen hasta mi trono, pero tú necesitas romper esos bloqueos. Si tú ahí reconoces esa necesidad que tienes de perdonar, hoy te aconsejo, toma la decisión. Vamos a orar, vamos a pedir vamos a soltar a todos aquellos que nos han ofendido y a los que no hemos perdonado, y vamos a dejar que Dios haga el resto. Cuando termines de hacer esta oración junto conmigo, quédate libre. Eres libre. Dios te ha hecho libre. Pero suelta eso. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que me perdones. Yo quiero hoy, Señor, perdonar a esa persona que tú y yo sabemos que me ha dañado, que me ha ofendido, que me ha lastimado. Yo la suelto en el nombre de Jesús, la perdono y la bendigo. Yo no quiero hoy retener una ofensa en mi corazón. Quiero ser libre de toda carga, de toda maldición. Hoy rompo en el nombre de Jesús todo derecho a vengarme. Hoy rompo en el nombre de Jesús toda barrera
que me impide llegar hasta ti en oración. Hoy me declaro libre, salvo, sano por la gracia de Dios. Hoy bendigo a mis enemigos, a todos aquellos que me han hecho mal, a todos aquellos que han hablado mal de mí, a todos aquellos que me han mostrado ingratitud, a todos aquellos que no me quieren y a todos aquellos que han pensado hacerme el mal. También te pido perdón porque yo he ofendido a gente, porque yo les he hecho daño a otras personas. Te pido que me perdones y que me ayudes a no hacerlo jamás. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted, Padre, en el nombre de Cristo, y clamamos, Señor, la gracia tuya, Señor, la misericordia, y perdonamos, Padre, en el nombre de Jesús, todo mal, toda cosa, Señor, que nos está, Dios Todopoderoso, perturbando. Hoy ruego en el nombre de Cristo la libertad, Señor, de los hijos de Dios. Hoy clamo, Señor, que toda ofensa sea perdonada, toda ofensa que hemos dicho o toda ofensa que hemos recibido, toda ofensa que nosotros mismos hemos hecho en contra de otras personas, Señor, te pedimos perdón y perdonamos, Padre. Hoy rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo y a ti te damos las gracias, mi Dios. Amén. Amén. Puede abrir sus ojos, levantar su rostro. Y esto, hermano, uno tiene que hacerse un chequeo contigo. Todos ofendemos muchas veces, así es que ahorita eso ya pasó, pero hagas un chequeo continuo. No deje que la ofensa se instale en su vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta tarde, vamos a despedirnos. Acuérdese, el día de mañana hay ovejitas, el día de mañana hay ovejitas y vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Clamamos en el nombre de Cristo. Bendice a mis hermanos, llévanos, Señor, en tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.